Michael Stroke es el último nombre del Memorándum Magnatzen. Magnatzen diría de él que era un médico ruso con un amplio historial de violencia ingresado en un asilo para maniáticos homicidas. Él también indicó que sus antecedentes penales eran lo peor de lo peor. No sabemos por qué lo diría, por razones que a continuación diremos. Lo que sí que podemos decir es que el paradero de Michael Stroke en el momento de los asesinatos se desconoce por completo. Ahora sabemos que Michael Stroke era un ladrón insignificante. De verdad que tuvo una carrera criminal muy extensa y que pasó muchas veces por la cárcel. Pero era un ladrón insignificante y de hecho, ojo, solo hay registrado solo un acto de violencia en esa larga carrera criminal. Y fue cuando atacó y fue detenido por el superintendente Thomas Oswald en 1883. Un periódico le definió como inteligente, de buena educación y maneras refinadas, y que pudiendo llevar una vida honesta, el crimen era su profesión. Ostrog fue liberado el 28 de agosto de 1883 tras pasar 10 años por el robo de varios libros y tazas de plata. El conjunto no superaba las 5 libras de la época. En 1887 volvió a ser detenido por el robo de una jarra de metal en la Academia Militar de Woolwich. Perseguido, fue arrestado y procesado en la Corte Central Criminal de Old Bailey. Durante su proceso, exhibió signos de locura, si bien varios policías y médicos atestiguaron que estaba fingiendo. Pese a ello, fue declarado loco y enviado al hospital mental Surrey Paper en Tooting. Inscrito como cirujano judío, fue liberado el 10 de marzo de 1888, debiendo presentarse frecuentemente en comisaría. Desapareció sin dejar huella. En los terribles momentos en los que se estaban produciendo los asesinatos en Whitechapel, la policía, creyendo que sí que se trataba de un cirujano o alguien con conocimientos médicos, se dedicó a ir asilo por asilo preguntando por alguien que pudiera encajar con ese perfil. Fue quizá en ese momento y por ese motivo por el cual salió el nombre de Michael Stroke. El hecho de que Ostrog no se presentara ante la policía animó a incluirle en la lista. La Police Gazette publicó su foto el 26 de octubre de 1888 junto al aviso «Especial atención a este peligroso hombre». Michael Stroke fue detenido el 17 de abril de 1891. Declarado loco, fue enviado al manicomio de Banstead. Allí se le declararía como posible suicida, pero no peligroso para otros. Es absolutamente increíble que uno de los sospechosos de ser Jack el Destripador, uno de los sospechosos de esos 5 terribles asesinatos, fuera declarado como no peligroso para otras personas. Salió del manicomio y prosiguió su vida criminal, alternando con periodos en prisión hasta que desapareció del mapa tras su liberación el 17 de septiembre de 1904. ¿Fue Michael Stroke el asesino de Whitechapel? No hay nada, absolutamente nada registrado que demuestre que Michael Stroke era un terrible asesino homicida. Asimismo, no hay registrado ni un solo ataque, ni uno solo a mujeres. Lo que sí que hay es una sospecha que desmontaría por completo la teoría de que él era el asesino de Whitechapel. Como hemos dicho, en marzo del 88 Michael Stroke no se presentó ante la policía, y esto es debido a que quizá estuviera en Francia. El 26 de julio de 1888, un hombre fue detenido en Francia. Ese hombre tenía como nombre uno de los alias de Michael Stroke, y la descripción de ese individuo es clavada a la de Michael, es decir, o era él o era su hermano gemelo, y sabiendo que no tiene hermanos gemelos, sea como fuere, estuvo en dependencias policiales desde el 26 de julio hasta el 18 de noviembre, en el cual fue condenado a 2 años de cárcel en una cárcel psiquiátrica. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras sucedían los asesinatos de Whitechapel, Michael Stroke, si era él, estaba a más de 4.000 kilómetros de distancia.
En el incidente de la jarra de la Academia Militar, el cadete George Biggs confesó que, después de ser detenido, Ostrog intentó quitarse la vida 2 veces. No ayuda eso en el análisis psicológico sobre el asesino de Whitechapel. Cuando se busca la identidad de Jack el Destripador, el primer nombre que siempre sale es el de Michael Ostrog. Los que hacemos este documental creemos que ya deberíamos retirar esta pesada carga, no nosotros, sino todos los estudiosos del caso. Porque nosotros queremos haber descubierto y demostrado en este documental que en los momentos en que se producían los asesinatos de Whitechapel, Michael Ostrog ni era libre ni siquiera estaba en el país. Asimismo hay que destacar una cosa muy importante. En los momentos en los que se producían los asesinatos de Whitechapel, Michael Ostrog era un anciano. ¿Qué quiere decir eso? Un anciano, enfrentado a mujeres que conocían la violencia, que estaban sometidas a ella, que sabían defenderse, que pudiera haber cometido esos 5 asesinatos, pasar desapercibido, aun obviando el hecho de que ni siquiera estaba en el país y ni siquiera estaba libre, es cuanto menos muy raro. En nuestra búsqueda de la identidad del asesino de Whitechapel nos encontramos ante el primer asesino real. Este hombre del que vamos a hablar ahora tenemos la certeza de que asesinó al menos a 3 personas, sus 3 esposas. George Chapman era en verdad Severin Klosowski, nacido en Polonia. Se cree que en algún momento fue cirujano, si bien le encontramos trabajando como asistente en una peluquería en 1887. Chapman se casó en octubre de 1889 con Lucy Badersky. En 1890 estaba trabajando aquí, en el sótano del pub White Hart, en George Yard, en una barbería. Está situado fuera del Alto Whitechapel. En 1891, ya después de los asesinatos, la pareja emigró a Jersey, en Estados Unidos. Eran tales las disputas constantes que al final la mujer volvió a Inglaterra, donde el 15 de marzo del 92 dio a luz a una niña. Semanas después, Chapman volvería a Inglaterra. En 1893, él encontró a una mujer que, curiosamente, se llamaba Annie Chapman, la que vemos en la foto. Ella lo abandonó al año siguiente, pero la relación le marcó, y es por eso que pasó a llamarse George Chapman y no Severin Klosowski, como se había hecho llamar hasta entonces. Su siguiente amor fue Mary Spink, de la que lamentablemente no hemos hallado fotografía alguna. Esta murió en Navidad de 1987. Su siguiente conquista, la mujer que ven en pantalla, fue Bessie Taylor, mujer de familia pudiente que murió el 13 de febrero de 1901. No guardó luto y se casó con la pobre Maud Marsh. Cuando ella murió el 22 de octubre de 1902, su familia pidió consejo a un médico que expresó sus sospechas de asesinato. Los cuerpos de 2 de las mujeres de Chapman fueron exhumados y se les sometió a una autopsia. La autopsia reveló sin lugar a dudas que habían muerto por envenenamiento. Chapman, por tanto, fue detenido y encontrado culpable y ejecutado el 7 de abril de 1903. Un periodista del Pall Mall Gazette le preguntó al detective Aberline si él podía haber sido el asesino de Whitechapel. Este respondió que había descubierto numerosas coincidencias entre ambos. Aberline indicó que hay una veintena de cosas que podrían indicar que él es el hombre. Recapitulemos. Los puntos fuertes de la acusación de Aberline son los siguientes. Los supuestos conocimientos académicos. Que Klosowski es un asesino confirmado, que llegó a Londres justo cuando comenzaron los asesinatos y que se marchó justo cuando estos terminaron. Esto es más que una casualidad, pero en cualquier juicio a día de hoy esto no sería prueba ninguna, es que ni siquiera serían indicios. Klosowski se hospedó al llegar en George Yard, un lugar donde se produjo el primer asesinato canónico. La verdad sea dicha, queridos espectadores, George Chapman, Klosowski, no entró a trabajar en el pub que hemos visto hasta 2 años después del final de los asesinatos.
Asimismo, en el periodo en que él estuvo en Estados Unidos no se registró ningún asesinato similar al de Jack el Destripador. Así que, una de dos, o es una casualidad tremenda y absoluta, o el propio Klusowski, de ser el asesino, reunió una extraordinaria fuerza de voluntad para reprimir sus instintos homicidas, lo cual, sinceramente, vistas las heridas que sufrió Mary Kelly, es cuanto menos improbable. Es de suponer que la teoría de poner como sospechoso a Klusowski, alias George Chapman, tiene que tener puntos negativos, puesto que si no estaría comúnmente aceptado que él es el asesino de Whitechapel. ¿Qué puntos negativos son esos? Pues aparte de que no hay ninguna prueba que demuestre, que relacione a Klusowski con los asesinatos, ninguna prueba fidedigna, solamente sospecha, coincidencias, etc. También está el asunto del veneno. Hace unos años el FBI estableció un perfil sobre el asesino de Whitechapel y en él indicó lo siguiente que voy a leer. Hace pocos años determinamos que un asesino que ha alcanzado el paroxismo tal de su última víctima sería incapaz de no moverse por zonas de masacres similares. Bien, dado la vida tranquila que tuvo Klusowski alias George Chapman hasta su muerte, que no hay ninguna prueba en absoluto contra él, que su entorno nunca sospechó de él y que solamente entró como sospechoso cuando se descubrió los asesinatos de sus mujeres, hacen que sea casi imposible decir que George Chapman sea el asesino de Whitechapel. Algunos estudiosos hablan que sí hubo un asesinato similar en América, el de Carrie Brown, y fue en la época en la que Chapman estuvo allí, y para variar, nadie fue detenido por ello. Nosotros hemos podido acceder al informe forense y al informe policial del mismo, y hemos advertido que hay numerosas diferencias como para poder siquiera sugerir que su asesino fuese el mismo de Whitechapel.